Dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Leámoslo una vez más, dice, el cual nos ha librado, ¿de qué? De la potestad de qué? Potestad de las tinieblas. Está hablando de demonios, está hablando de la jerarquía satánica, está hablando de principados, de potestades, de gobernadores y de huestes celestiales de maldad. Dice el cual nos ha librado. ¿Quién nos ha librado de eso? Jesucristo, ¿verdad? El cual nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Señor, gracias, Padre, te damos en esta preciosa tarde. Háblanos a través de tu poderosa palabra, Señor, que esta palabra pueda ser como una espada de doble filo que penetra, Señor, hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Que esta palabra pueda penetrar, Señor, a donde los seres humanos no pueden llegar. Pueda penetrar al alma, donde están los pensamientos, las emociones, los sentimientos, la voluntad. Pueda penetrar en los tuétanos, Señor, todo lo que está dentro de los huesos, Padre. Y que tú puedas, Señor, manifestarte con señales, con prodigios y con maravillas, oh Dios bendito. Gracias porque nos has librado de las maldiciones de la genética, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy podemos decir que somos libres por tu sangre que fue derramada en esa cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Qué tremendo, hermanos. En el libro de Isaías, capítulo 61, habla por lo menos de 12 maldiciones que Dios nos ha liberado. Por lo menos 12 maldiciones. Los seres humanos vamos a luchar con esas maldiciones en este planeta Tierra, ¿verdad? Y por eso es que en Isaías 61 Jesús dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, ¿verdad? Y me ha ungido, dice, para liberar a aquellos que están presos, ¿verdad? En vicios, en adicciones, aquellos que están de luto, aquellos que están pobres, ¿verdad? Aquellos que están enfermos. Y usted va a encontrar 12 maldiciones en Isaías 61 del 1 en adelante. Son 12 maldiciones con las que los seres humanos luchamos en este planeta Tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, hoy Dios nos va a encarar y nos va a enfrentar. Y eso es lo lindo, el gran amor de Dios. Dice que nos libró de esas maldiciones por su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Y eso es lo lindo, hermanos, que nosotros no buscamos a Dios, sino que Dios nos busca a nosotros. Hay algunos que llegaron a la iglesia buscando mujer y hallaron las dos cosas. Hallaron a Dios y hallaron a la mujer, ¿verdad? Está bien. Allá afuera me encontré uno y me dijo, ¿y ahí en la iglesia hay mujeres bonitas? Sí, hay bonitas, le digo, pero no son del montón. Tenés que convertirte al evangelio para, ¿verdad? Decirle a la hermana que te haga caso, si no, no. Aunque algunas no piden permiso, ¿verdad? Pero qué tremendo, hermano, que el gran amor de Dios, imagínense. El gran amor de Dios es tan grande y tan poderoso que Jesucristo, cuando iba en la barca con sus discípulos, le dijo a los discípulos que por favor se desviaran ahí por la isla de los Gadarenos, la de Decápolis, ahí cuando fue a Gadara, porque fue a buscar un hombre que estaba ahí con 12 maldiciones metido adentro. Ese hombre no sabía cómo se llamaba. Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y al diablo hasta el nombre le había robado. Legión me llamo, le dijo. ¿Por qué? Porque estaba gobernado por la potestad de las tinieblas. Pero Jesús fue y lo encaró,
¿verdad? Y lo redimió y lo libró de esa maldad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos hemos sido libres de maldiciones acá? Mira, hermano, nosotros pudiéramos escribir un libro de todas las maldiciones en que Dios nos ha librado. Ese es el gran amor de Dios, que si nosotros no queremos ser libres, Dios te va a buscar y te va a encarar para que seas libre de esa maldición. Vemos muchos ejemplos en la Biblia. Vemos aquella mujer, ¿verdad?, que tenía un espíritu de prostitución, y se la llevaron a Jesús y le dijeron: esta mujer ha sido encontrada en adulterio. Y Jesús la encara, no la condena, y le dice: yo no te condeno, pero vete y no peques más. Mire, si no queremos dejar el pecado, Dios nos va a encarar, para que el diablo no se ría de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El pecado tiene que salir a la luz tarde que temprano. ¿O no dice Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará? Mas el que los confiesa, dice, alcanzará misericordia. Mira, hermano, Dios nos va a encarar tarde que temprano, porque Dios no quiere que los seres humanos suframos. Si usted es mentiroso, Dios lo va a encarar. Si usted es chismoso, Dios lo va a encarar. Si usted es criticón, Dios lo va a encarar. Si usted anda torcido, Dios lo va a enderezar. ¿Se fueron o están acá? Aquí están, ¿verdad? Entonces dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, diga conmigo, trasladado. ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo. ¿Por qué hemos tenido paz en este tiempo tan difícil? Porque nosotros no somos del mundo, somos del reino de Dios. Jesús dijo: los dejo en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros somos del reino de Dios. Por eso en Lucas 12:32 Jesús dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vosotros se os ha sido dado, dice, el reino. Somos una manada pequeña en las manos de Dios. Quiere decir que Dios nos puede sustentar, hermano. Dios nos puede sustentar. Nos ha trasladado, dice, al reino de su amado Hijo. Y qué tremendo versículo este, ¿verdad? Y dice ahí: en quien tenemos redención. Redención quiere decir volver a comprar. Éramos esclavos de alguien, Cristo fue y dijo: jamás por este pecador. El diablo dijo: no vale nada, vale un penny nada más. Porque estábamos en el mercado de la miseria, nadie daba nada por nosotros. Nadie. Y Cristo dijo: ¿cuánto vale? La lectura que leyó Kesmer. El diablo llega ahí a acusar al sumo sacerdote Josué y le dice a Dios: este está vestido de vestiduras viles. Y dice Dios: este, dice, es un tizón apagado, pero yo lo voy a levantar y le voy a poner vestido de gala y lo voy a embellecer para que sea mi siervo. Porque el diablo, hermanos, es el acusador de nosotros. Miren, no le quitemos el trabajo a Satanás. Cuando usted acusa o juzga a un hermano, le está quitando el trabajo al diablo. Y usted tiene sentado al diablo en una banca ahí y estamos haciendo el trabajo de Satanás a veces. No sé, alguien me contó una anécdota ahí que el diablo soltó un caballo, dice, y el caballo se metió en una milpa y se comió los elotes, y el dueño de la milpa vino, mató al dueño del caballo, y luego el otro, dice, vino y mató al que mató al dueño de la milpa, y un relajo que se hizo y murieron un montón. Y al final todo el mundo echándole la culpa al diablo. Dijo el diablo: yo lo único que hice fue soltar el caballo, dijo. Y se mataron un montón de gente, hermano. Pero dice aquí que Cristo nos redimió, nos compró, no con oro, dice 1 de Pedro 1:18, ni con plata, sino con su sangre preciosa. Dale un aplauso al Señor, hermano. Con su sangre preciosa, dice. Dígale que está a su lado: somos caros, hermano, dígale.
valemos la sangre de Cristo. Por eso somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Somos un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, dice la Biblia, para anunciar las tinieblas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nadie daba un penny por nosotros, pero Cristo nos compró en el mercado de la miseria y ahora somos caros. Alguien dijo que Cristo nos compró porque no valíamos nada. Nos compró porque valíamos mucho. Porque Dios sabía, ¿verdad?, que nosotros podíamos cumplir la obra de Él aquí en este planeta Tierra. Entonces la mala genética, hermanos, libres de la maldición de la genética, el origen de lo que somos está en la genética. Dicen que una gota de sangre es suficiente para saber quién es usted, quién es su papá, quiénes son sus abuelos, quiénes son sus bisabuelos, todas las maldiciones, todas las enfermedades que usted viene arrastrando, se prueban a través de una gotita de sangre que le saquen a usted. Con una gota de sangre ya se sabe si sus papás, ¿verdad?, toda esa generación cómo viene. La maldición de la genética. Imagínense. Qué tremendo. Una gota de sangre es suficiente para saber de lo que usted es capaz. ¿De quién heredó la genética? En otras palabras, es como un árbol genealógico, ¿verdad? Es un árbol. También, hermanos, habla de nuestros ancestros, ¿verdad? Que en esa genética es como un libro donde está escrito todo. Imagínense, en código. Ahí están escritas todas las cosas que nosotros no conocemos. Por eso cuando una mujer está embarazada y va a hacer el examen físico, le hacen así sin decirle, ¿verdad? Le descubren la maldición de la genética. Y le hacen algunas preguntas sin darse cuenta, sin saberlo. ¿De qué padecen sus padres? ¿De qué padecen sus abuelos? Alguien en su familia padece de esto y le hacen una investigación genética para ver cuál va a ser el riesgo de ese niño en el futuro. Ya esos doctores están viendo ahí ya, este niño va a padecer de esto, de esto, de esto y de esto antes de nacer. ¡Qué tremendo! O sea, es que nosotros venimos arrastrando una maldición de genética. Y por eso es que Dios, hermanos, tiene que interrumpir para parar esa maldición, ¿verdad? El niño todavía no ha nacido y ya están escribiendo las cosas que puede padecer en el futuro. Porque ese niño ya trae la genética del papá, del mamá, de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos y de los tatarabuelos. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser eso, pastor? ¿Verdad? Bueno, ahorita lo vamos a estudiar. Entonces, la genética es algo que nació, hermanos, con uno. La genética es algo con lo que vamos a pelear todos los días de nuestra vida. La genética es algo que nosotros no escogemos traer a este mundo. Es algo que ya heredamos desde que nacemos. Porque fue una donación, fue una herencia que se nos entregó. El carácter que yo tengo, el color de mis ojos que yo tengo, la estatura que yo tengo, con las cosas que yo lucho. Es una herencia que alguien me dejó, hermano. Es una herencia. Pero estoy hablando de cosas naturales. Vamos a hablar de espirituales. Vamos a Romanos 5:12. Espero no se me duerma porque está largo el sermón. Si no paro y nos vamos. Ya, Romanos 5. De todos modos íbamos a hacer 2 cultos para terminar temprano, pero como decidimos hacer uno, así es que no hay prisa, ¿verdad? Ya. Romanos 5:12. Mire lo que dice este pasaje. Por tanto, léalo conmigo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué dice ahí? Pecaron. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Un hombre que pecó. Encontramos aquí en Romanos. Un hombre pecó y ese pecado marcó tu genética. Marcó tu genética. ¿Cuál es el pecado de Adán?
comió. Diga conmigo, comió. Y por esa comida usted y yo hoy luchamos, hermanos, con un montón de maldiciones. Hay que tener cuidado con lo que comemos. Comió, dice ahí. Imagínense. Por esa comida. Es tremendo. Hay gente que ni sabe lo que está comiendo cuando come. Hay gente que cuando tiene hambre lo que quiere es comer. No importa lo que coma, pero él lo que quiere es comer. Le ponen una pizza loca de esas grandotas, se la come toda, ¿verdad? Porque lo que quiere es comer. Hay que tener cuidado, hermanos, con lo que comemos. Si no, pregúntenle al doctor aquí lo que dicen los nutricionistas, ¿verdad? Dime qué comes y te daré qué salud tienes. Hay que hacer como el hermano Marvin, que allá en su rancho siembra rábanos, papas, sandías y todo orgánico, ¿verdad? El mundo, hermanos, está diseñado para matarnos con tanta comida chatarra que hay, ¿verdad? El organismo lee la comida y la estudia, la comida que cae en el estómago. Nosotros no, solo sabemos comer a veces, pero el organismo no, le estudia. Él la distribuye, esos nutrientes, ¿verdad? Eso que es vitamina, lo almacena en un lado, la otra lo manda para otro cosa. Yo no soy médico, pero hay un órgano que distribuye toda esa comida, todos esos nutrientes para hasta el estiércol, ¿verdad? Lo manda para un lugar donde tiene que ir a la letrina. Entonces distribuye todo ese tipo de comida que comemos, ¿verdad? Dice la Biblia que Adán comió y por causa de esto entró a todos. Diga conmigo, a todos. Qué bonita herencia nos dejó Adán, ¿verdad, hermano? Dicen, pastor, cuando yo vea a Adán en el cielo le voy a dar una patada, dijo, porque nos dejó todos enfermos, dijo. Qué bonita herencia nos dejó Adán. Un hombre aportó la genética que hoy tenemos. La genética del pecado. Diga conmigo, la genética del pecado. Un hombre la aportó, imagínense, ¿verdad? Y nos dio esa genética. Qué tremendo que hoy tenemos. Entonces, cuando el hombre se creó, no iba a haber muerte. Cuando Adán, hermanos, fue creado, no habían cementerios, no habían farmacias, no habían hospitales, ¿verdad? Porque todo era vida, pues, no había muerte. Y así vemos a Adán ahí, ¿verdad? Que fue creado ese hombre para vivir en un hermoso ambiente. Hermoso ambiente. Entonces no iba a haber muerte, pero una comida introdujo la muerte en todas las generaciones. Una comida, hermano, imagínense, introdujo la información en toda la humanidad que ahora hay en el planeta Tierra. Lo que comemos tiene información. Lo que tomamos tiene una información. Todo tiene una información. Ahora, ¿qué es la genética? ¿Qué es la genética? No es más que la memoria en los genes. Es la memoria en los genes. ¿A cuánto le falla la memoria a veces? ¿Se ha fijado usted que la esposa anda buscando la cartera y aquí la anda en el hombro? A veces anda buscando los lentes la hermana y los anda puestos. A veces anda buscando las llaves del carro, hermano, si las anda en la mano. A veces se mete al baño y no sabe si ya se bañó o se va a bañar, ¿verdad? Somos olvidadizos. Solo en comer no sabe si ya comió, ¿verdad? Porque cuando está llenito es señal que ya comió. Entonces vemos ahí, busca el celular y ahí lo trae. Es tremendo. Entonces, pero hay una memoria que no falla y es la memoria de la genética. Esa no falla, hermano. No falla. Tus genes, cada uno de ellos tiene memoria. El cerebro muere y el corazón tiene células con memoria todavía. Por eso es que ahí le están poniendo choques eléctricos. Entonces, cada célula de tu cuerpo tiene una memoria. Y la genética, dicen, tiene una memoria que es capaz de generación en generación transmitirse.
Por eso se llama libres de la maldición de la genética. Miren Éxodo 25 lo que el Señor dijo. Éxodo 25. Gloria al Señor. Bueno, hoy vamos a aprender algunas cosas bonitas aquí, ¿verdad? Que no se escuchan muy fácil. Pero en Éxodo 25 dice el Señor: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito. ¿Qué visita Dios? La maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mire qué tremendo, cómo se pasa esa maldición ahí, hermano. Entonces, ¿qué visitó Dios? La maldad de los padres, dice, sobre los hijos, sobre los nietos, los bisnietos, los tataranietos, hasta la cuarta generación de los que lo aborrecen a él. ¿A través de qué, pastor? A través de la genética. Entonces Dios ha visitado generaciones por causa de la maldad que hay en los seres humanos, que ha viajado en la genética. El niño nace, no conoció a su papá nunca, no lo conoció, ¿verdad? Y la madre ya ve al niño que tiene los mismos rasgos de su papá, aunque nunca él conoció a su padre. Pero la madre dice: este va a ser igualito al tata, porque trae las mismas mañas del tata. A los 2 años ya no quiere soltar el control de la televisión. A los 2 años ya tiene que tener el iPhone, porque si no llora. A los 2 años ya grita y patalea, porque el papá era igual. ¿Están aquí, hermanos? Tremendo. ¿Cómo lo aprendió el niño? Ni siquiera sabe quién es el papá. La información venía en la genética. En la genética. Usted puede crecer sin ver nunca a su familia, sin embargo, puede padecer los mismos males que ellos tenían. Y no soy profeta de malas cosas, sino que esta es sabiduría, hermano, ¿verdad? Con la que nosotros tenemos que aprender a lidiar en la vida, porque la información viene en la genética. Si empezamos a estudiar y decimos: ¿por qué ha pasado esto en mi vida? Te das cuenta, hermanos, que lo que pasaste venía grabado en ti. ¿Por qué pasó esto en mi vida? El padecimiento de tus padres o de tus abuelos, alguien lo iba a padecer. Y por eso es que los médicos le preguntan a uno en su familia: ¿hay alguien que sufre de diabetes? ¿Hay alguien que sufre de algún vicio? Porque ellos saben, ¿verdad?, que lo que la persona está pasando en ese momento es una herencia que trae arrastrando. Una herencia de maldición, que el Señor la reprenda, ¿verdad? Entonces, cuando algo sucede en ti, el médico lo primero que pregunta es: ¿alguien en la familia padece de esto? ¿Se le subió la presión al hermano? ¿Alguien en la familia padece de esto? Porque el médico sabe que tus genes ya vienen cargados de información. En Romanos 11:18 hay un pasaje ahí que quiero que lo estudiamos. Romanos 11:18. Gloria al Señor. Así es que este día vamos a entender, ¿verdad?, verdaderamente la identidad, quiénes podemos ser nosotros en Cristo Jesús y cómo poder combatir con esas maldiciones, ¿verdad?, que vienen destruyendo a los seres humanos desde hace ya generaciones. Dice Romanos 11:18: no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Está hablando de la raíz de la maldición, ¿verdad? Que no nos jactemos, dice el pasaje. Si tú eres arrogante y tú crees que eres mejor que tus padres, dice ahí, no. Tú eres arrogante y te crees que has vivido mejor que tus abuelos. Tus abuelos te sustentan.
O sea, lo que yo soy ahora, hermanos, es un fruto, ¿verdad?, de lo que yo vengo arrastrando. Entonces la raíz te domina. Nosotros traemos esa raíz de maldición. Qué increíble. Hay hijos que dicen: yo nunca me voy a parecer a ese modo feo de mi mamá. Pero es que es la raíz. Yo no voy a ser como mi papá, que tenía ese carácter tan feo, que parecía perro con rabia. Porque a veces nuestros padres, qué bárbaros, qué carácter, ¿verdad? Y sin embargo nos damos cuenta, ¿verdad?, que a veces traemos ese virus de alguna forma, porque la raíz sustenta, dice, a las ramas, ¿verdad? Entonces hay algo que se llama epigenética. Usted lo puede buscar ahí, no me lo estoy vacilando, ¿verdad? Epigenética. ¿Usted sabe, doctor, eso? Amén. Entonces, ¿qué es una epigenética? Es una memoria de todo lo que tú viviste. O sea, tú no necesitas haber estado en un lugar para haber sido afectado por algo, porque ya la información viaja en los genes que está escrita en ti. Mire qué tremendo esto, cómo el poder del mal, ¿verdad?, viene arraigado, hermanos, y cómo nosotros tenemos que lidiar ahora con esas situaciones difíciles en la vida. ¿Cómo es que un pastor, hermanos, que predica la palabra, que es un hombre de Dios, que habla de milagros, se muere de una enfermedad? Yo creo que aquí sí podemos agregar aquel pasaje que está en Oseas 4:6, que dice: Dios, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Yo creo que necesitamos conocimiento de Dios en esta materia, de cómo poder nosotros lidiar con esas maldiciones que venimos arrastrando, aún siendo cristianos, hermanos. Entonces, cuando los médicos examinan tu sangre, saben quiénes eran tus padres, de qué padecieron, si eran blancos, si eran negros, si eran rubios, si eran ojos verdes, porque tu sangre es un libro. En lo natural hay una memoria, ¿verdad? Pero en lo espiritual hay otra memoria. Y aquí es lo lindo, ¿verdad?, cuando uno viene a Cristo y podemos ir entrando en ese proceso de liberación para no caer en esa trampa de maldición. Entonces, si usted padece o afrenta las mismas batallas que sus padres presentaron, ¿por qué? Porque esas batallas vinieron en sus genes. Vinieron en sus genes. ¿Sabe que se comprobó en muchos laboratorios, haciendo estudios, que hay algo que se llama metilaciones? Metilaciones. La metilación dice que la memoria de un hecho puede viajar de generación en generación a través de un órgano, a través del aparato Golgi. Se llama Golgi. Está al lado, dice, del núcleo. Y ese aparato es el encargado de convertir la memoria en proteína y pasarla en organismo. Mire, hermano, yo no sé los doctores qué cuenta le van a dar al Señor, ¿verdad? Pero qué bonito es estudiar cómo el cuerpo opera. Porque el cuerpo es una máquina que está perfectamente diseñada. Imagínense, para poder darse mantenimiento él mismo. Qué tremendo eso. Sea Dios, el cuerpo es una máquina increíble. Entonces nosotros tenemos una memoria que sabemos que tenemos. Todos los días nos enfrentamos a cosas que no sabemos que tenemos. Y es como el niño, apenas tiene 2 años y ya tiene problemas de carácter, ¿verdad? Es que el padre, el abuelo, viene de una familia sanguínea. Entonces la familia de Abraham es un ejemplo tremendo que miramos ahí. Era una familia extraordinaria, hermano. Pero fíjese que en una ocasión Abraham Dios le dijo que lo iba a bendecir como las estrellas del cielo, como las arenas, como la arena del mar. Pero en una ocasión Abraham fue a Egipto, tenía miedo que lo matara el faraón y le dijo a su esposa: no le vayas a decir al faraón que eres mi esposa para que nos vaya bien, ¿verdad? Y ya Dios andaba matando al faraón por eso, porque el faraón, pues, esa Sara era bonita. Aún a los 60 y algo de años que tenía, era una mujer hermosa. Para que el faraón le haya echado del ojo, quiere decir que era hermosa, hermano.
y tenía más de 60 años. Ya las hermanas hoy día de 60 años ya no se peinan, ya no se bañan, ya, ¿verdad? No, esa mujer era hermosa para que el faraón le haya echado el ojo. Y Dios tuvo que aparecerse en la mujer y le dijo: si me tocas esa mujer, te mato porque te mato, te quito la vida. Porque esa mujer es la esposa de mi siervo Abraham. Lo tremendo, hermanos, es que Abraham mintió. Años después miramos a Isaac. Cuando pasó esto, Isaac no había nacido. Años después miramos a Isaac, que también pasa el mismo proceso. No sé si era el mismo faraón o era otro, pero van a Egipto. Isaac le dice a su esposa: no vayas a decir que eres mi esposa para que nos vaya bien. Mire, lleva la maldición de la genética, ¿verdad? Y años después, hermanos, Isaac tiene hijos, Jacob y Isaac. Esaú. Y ahí va la maldición, ¿verdad? Jacob llega cuando José fue vendido, les dijo a sus hijos: no vayan a decir que son pastores, para que no los vaya a matar el faraón, porque los pastores eran odiados por Egipto. Y ahí vemos la mentira que se va regando, ¿verdad? Cuando José tiene 2 hijos, hermano, ya Jacob ya no mira, y en lo que está bendiciendo a los hijos de José así, cambia las manos y le dice a José: no, papá, no es así. ¿Por qué? Porque estaba luchando con la genética. Entonces vemos los primogénitos ahí, ¿verdad? Cómo pudieron ahí luchar. Abraham despreció a Ismael. Imagínense. Isaac despreció a Esaú. Jacob despreció a Rubén. Ahí vemos la maldición, cómo va. Imagínense regándose. Entonces los hijos le mienten al padre, ¿verdad? Y ahí vemos cómo va todo eso regándose. No pudo aprender a sus hijos porque se dio cuenta. Jacob no los pudo reprender porque se dio cuenta que él mismo. Usted se ha fijado que llega el cobrador, llama, ¿verdad?, el cobrador a la casa. ¿Está tu mamá? Mamá, te hablan. Dice que no está. ¿Se ha fijado cuando llaman por cobrar, verdad? O a veces llegan los testigos de Jehová y uno los ve por el hoyito ahí, ¿verdad? Mamá, ahí están los testigos de... Diles que no estoy. Y van agarrando eso, ¿verdad? Estamos hablando de cosas diarias que suceden en la vida, ¿no? Entonces, hermanos, quizá a usted le entregaron de herencia el espíritu de mentira y ahora no puede decir la verdad. Bueno, espero que aquí ya fuimos libres de esa maldición, ¿verdad? O el espíritu de rechazo. Abraham rechazó al primogénito, Isaac rechazó al primogénito, Jacob rechazó al primogénito. Cuando José tiene sus 2 hijos, el padre también, imagínense, está peleando para que no siga esa maldición, la quiere parar. Entonces, ¿dónde está mi mensaje? ¿No será, hermanos, que queremos ganar batalla nosotros que no podemos ganar naturalmente? ¿Por qué el padre ahora se rinde con sus hijos? Pastor, ya no aguanto a mi hijo, y se lo entregamos a Satanás. Y el padre no se da cuenta que el hijo está luchando, hermanos, con el mismo carácter que el padre tiene. O tal vez es algo que viene heredando de los abuelos. Y en vez de ayudarle nosotros al hijo o a la hija, mejor le echamos a perder, ¿verdad? La hija dice ahora: no aguanto a mi mamá. Sí, pero cuando usted era hija también dijo: no aguanto a mi mamá. Entonces todo se va cumpliendo al pie de la letra, y nosotros, en vez de darle a esa hija o a esa hija, se lo entregamos al diablo. Y ahí nos tenemos que parar y, ¿sabes qué, hijo? Nosotros venimos arrastrando una maldición, ¿verdad? Y tenemos que pararla en el nombre de Jesús. Porque así como tú eres hoy, así era yo cuando tenía tu edad. Cuando yo tenía 14, 15 años, era un rebelde como vos. Tus abuelos eran igualitos. Y hermano, cuando nosotros entendemos eso, entonces como que Dios nos prende el foco, ¿verdad? Para poder armonizar las cosas y ser diferentes.
pastor, ¿y por qué yo no tengo ningún amigo? Me dijo un hermano una vez, sí, pastor, me dijo que en un mes nadie me ha llamado, me dijo. Tengo ganas de cancelar el celular, me dijo, porque pagué 65 pesos este mes y nadie me llamó. Pregúntese, hermano, le digo, ¿qué está pasando con usted? Otra hermana me dijo una vez, pastor, fíjate que a mí nunca me han visitado. Me dijo, ningún hermano de la iglesia. ¿Y usted a cuántos ha visitado, hermana? Le digo yo. No, pues tampoco, me dijo. Y entonces, ¿qué reclama? Digo yo. ¿Verdad? Entonces tenemos que a veces entender cómo es que funciona esto de la maldición. Imagínense. Vemos ahí, ¿verdad? Que es que yo, decimos siempre, ¿verdad? Y queremos justificarnos. Mire, hermano, lo único que puede cambiar la genética del hombre se llama la sangre de Cristo. Diga conmigo, la sangre de Cristo. Aquí no hay medicinas, hermano, aquí no hay nada, aquí solo la sangre de Cristo. Allá en Jeremías 2, 22 y 23 dice que aunque te laves con jabón y a montones, dice, aunque te laves con lejía y a montones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado, dice, permanecerá delante de ti, dice Jehová. O sea, no hay ningún detergente, no hay nada que este mundo pueda inventar para que seamos libres de esa maldición. El millonario está joven y se muere, hombre, y deja ese montón de plata. Ojalá que lo hubiera donado a una iglesia, ¿verdad? Pero el gobierno se queda con él. Y uno dice, ¿por qué pues? Siempre los Kennedy les echamos tierra, ¿verdad? Porque vienen arrastrando una maldición. Todos los Kennedy han muerto, hermanos, de unas muertes bien raras. ¿Qué maldición vendrán arrastrando? A veces aún en nuestra familia, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está mi mensaje? Que verdaderamente, hermanos, podamos entender que el rechazo, la mentira, el mal carácter puede marcar a tus hijos sin haber nacido. Imagínense. Por eso tenemos que ver aquí, ¿verdad? Ese ejemplo de Abraham. Me llama la atención algo en lo espiritual cuando ya nosotros somos cristianos. Fíjese que en Abraham, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando Abraham venía de Sodoma y Gomorra de destruir a los reyes de Sodoma y Gomorra, todavía no había ley. Dice que cuando salió a recibirlo el sacerdote Melquisedec, dice ahí que Melquisedec le dio pan y vino a Abraham. Melquisedec, dicen, hermanos, que es un antitipo de Cristo, ¿verdad? Dicen que se refiere a Cristo, porque dice que el Melquisedec le dio pan y vino, ¿verdad? Imagínense, no había ley ni nada de eso todavía. Ahora, dice que Melquisedec bendijo a Abraham, pero dice que Abraham le diezma de todo lo que él trae, le diezma a Melquisedec. Todavía no era una ley el diezmo en el Antiguo Testamento. Pero dice el libro de los Hebreos que en el momento en el que Abraham diezmó, la bendición de la genética espiritual, diga conmigo, genética espiritual. La bendición de la genética espiritual se activó al instante cuando Abraham hizo ese acto de fe de darle los diezmos a Melquisedec. Increíble. Y la bendición vino sobre Leví, ¿verdad? Que es donde viene la jerarquía ahí sacerdotal. De Leví, que lo llevaba en los lomos. No había nacido Leví todavía. No había nacido Isaac. No había nacido Jacob. Faltaban 3 generaciones para que naciera Leví. Y ya Dios le había dicho a Abraham ahí, ¿verdad? Que él iba a bendecir 3 generaciones que iban a salir de sus lomos. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 8 al 10, para que miremos esto, cómo la bendición espiritual, hermano, nosotros se la podemos transmitir a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo se la podemos transmitir? Hebreos capítulo 7, versículo del 8 al 10. Gloria a Dios. Hebreos 7, del 8 al 10. Mire lo que dice.
Y he aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, hablando del cielo, uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo. También le vi que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, hermanos, que Leví fue bendecido 3 generaciones antes de que naciera por un hombre, imagínense, ¿verdad?, que activó la genética espiritual. Por eso, ¿qué sucede cuando usted y yo nos llaman cristianos de iglesia, verdad? Mire, hermano, si usted es dominguero, sus hijos no se van a congregar. O si usted no es prioridad la iglesia, sus hijos no se van a congregar. Pero si usted está sirviendo al Señor, hermano, sus hijos están ahí, ¿sabe qué va a pasar? Sus hijos van a servir al Señor, sus nietos van a servir al Señor, sus bisnietos van a servir al Señor. Pero según las encuestas dicen que cuando los padres no toman en serio el congregarse en una iglesia, los hijos terminan en el ateísmo cuando llegan a la universidad, porque ellos nunca tuvieron un encuentro personal con Dios. Y por eso esto es bonito. Cuesta entenderlo, pero es bonito. Ahora, ¿qué significa esto, hermano? Usted lleva cosas dentro de sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos que están en sus genes. Por eso es que los maestros dicen que aunque los hijos pasan el mayor tiempo allá en la escuela, ellos pasan 40 horas en la escuela con los maestros, pero los hijos no se van a parecer a los maestros, sino a los padres. Porque la bendición y la maldición vienen en la genética. Amén. Viene en la genética. Entonces, es tremendo. Si usted es un cristiano que no se compromete con el Señor, que no se afirma, que no se agarra de Dios en los tiempos difíciles y que mejor tira la toalla, que en vez de meterse más con Dios, ¿verdad?, ese evento quedó grabado ya en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos. Mire, yo soy fruto de una mamá, hermanos, que no iba a la iglesia, pero a los 7 años, cuando yo tenía 7 años, estaba encaramado en un palo de mango, yo comiendo mangos ahí todo mugroso, porque allá cuando comía mango, allá en nuestro país no se acuerda cómo quedaban todos los cachetes embarrados, ¿verdad? Tenía todos los cachetes embarrados yo comiéndome un gran mango. Y llegaba un señor que siempre que llegaba le decía a mi mamá, doña Genara le decía, siempre que vengo acá miro a esa niña en ese palo de mango como pensando. ¿Y sabe qué le dijo mi mamá? Es que ese niño, Chepito, le dijo, va a ser un sacerdote del Señor. Él va a servir al Señor. ¿De dónde sacó esas palabras mi mamá? Si ella no iba a una iglesia. ¿Qué sabía ella de eso de genética? Nada, hermano. Si dicen que llegó un predicador allá y dicen que dijo, bueno, hermano, esta semana les voy a estar enseñando lo que es homilética y hermenéutica. Y un hermano se paró y dijo, y no va a enseñar de la diabetes, le dijo. ¿Verdad? ¿Qué sabe uno de eso, hermano? Sin embargo, imagínense, Dios premió a nuestros padres que no pudieron hacer segundo grado porque solo había primer grado. Pero ¿quién engañaba a esos viejos, hermano? Miren, mi papá y mi mamá solo hicieron primer grado y eran dueños de negocios. ¿Quién los engañaba? Tuvimos un señor que todos los años mi papá le vendía los aguacates. Pero un día ese señor, usted sabe, antes contaban las manos así, 5 aguacates, una mano, otros 5, 2 manos. Se sabía que 20 manos de aguacate eran 100 aguacates, ¿verdad? Mi papá lo cachó que en 4 veces que contó no iban 5 aguacates, iban 6. Nunca más mi papá le volvió a vender aguacate. Sabiduría práctica. Entonces, si usted supiera, hermano, si nosotros supiéramos que lo que está dentro de mí va a bendecir a mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y mis tataranietos, nos portáramos mejor. Mire, así como es la mamá, así va a ser la hija de esposa. Así como es el papá, así va a ser el hijo de esposo. Ay, ojalá que no seas como tu tata. Así va a ser.
Nos deberíamos de reprender los unos a los otros en eso. Miren, en una casa los padres estaban gritando, los hijos estaban gritando y el perro con el gato también estaban dando duro, todo. Un infierno total en la casa. Terrible eso. Entonces, hermanos, vemos ahí, ¿verdad?, que en ese evento se está grabando todo. El día de mañana, hijos, nietos, vamos a la iglesia. Pero cuando no hacemos eso, ya en el futuro los dicen: ¿para qué voy a ir a la iglesia? A mi mamá no le gustaba ir a la iglesia, a mi papá tampoco, ¿verdad? Ni había nacido, imagínense. Esa agresividad, esa violencia, ¿verdad?, salió de papá y mamá. Hoy los padres quieren corregir cosas en los hijos que no pudieron corregir ellos mismos. Y ese es el problema. Le decimos al hijo: si me ayudas en esto te voy a dar 10 pesos. Y te ayudó y no le pagaste. Una mamá le dijo a su hijo: si vas a la market conmigo te voy a comprar una caja de paletas de las que a ti te gustan. Fue a la market y no le compró la caja de paletas. ¡Sos una mentirosa! Entonces ya está engendrando la genética de la mentira, ¿verdad? Que el Señor la reprenda. Entonces es porque, hermanos, vemos ahí, ¿verdad? Cuando el niño quiere jugar la ouija, ¿sabe por qué? Porque a lo mejor la mamá y la papá le gustaba ir donde el brujo. Y ahora dice: no, fíjese, pastor, que mi hijo como que quiere comprar la ouija. Y en la casa no hay ni un brujo. Pero usted no conoce a sus abuelos y sus tatarabuelos. Y ahora miramos a aquel cipote bien raro ahí. Imagínense, rebelde, ¿verdad? Y es que yo no sé, hermano. Dice ahí, ¿verdad?, que verdaderamente solo ese milagro sobrenatural de la sangre de Cristo que puede hacer cambios poderosos en cada uno de nosotros. Tu hija dice: mamá, fíjate que me rechazaron en la iglesia, la gente se burla de mí. No te preocupes, hija, de mí se burlaron también cuando yo tenía tu edad. Se está cumpliendo lo mismo. Por eso es importante, hermanos, ¿verdad?, quitarnos ese código de víctima. Diga conmigo: tengo que quitarme el código de víctima. Porque a veces los hijos quieren ser el código de víctima, ¿verdad? Y si mira el chapulín colorado, más lo va a heredar todavía. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Verdad? Y está ese código de víctima. Y eso es triste, que un cristiano tiene ese código. Lo peor que usted puede hacer es salir de este culto, hermanos, y quejándose. Usted necesita regresarse para recibir una liberación sobrenatural, ¿verdad? Porque después de oír la palabra, ¿cómo vamos a salir quejándonos? Al contrario, tenemos que salir contentos, ¿verdad? Todo lo que está malo en nuestra genética, todo tiene que cambiar por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Todo tiene que cambiar por la sangre de Cristo. Ese sacrificio en la cruz del Calvario, hermano, destruyó esas 12 maldiciones de la genética que nosotros venimos arrastrando en nuestra vida. Yo cuando vine a este país, hermano, le dije a mi esposa, ella me trajo de mi país: comprame una bicicleta, le dije yo. Porque yo en carro, ¿cuándo, hermano? En La Paila me daban raite allá en mi país, en un carro. Pero yo decir que un carro iba a tener, ¿cuándo, hermano? Nunca. No, mire que como nosotros los españoles nos heredaron esa mentalidad de esclavo. Hay gente que piensa que en este país nunca va a poder llegar a tener un carro nuevo en su vida, o va a llegar a tener una casa, porque trae esa mentalidad de esclavo. Y yo le dije a mi esposa: comprame una bicicleta. Fuimos al FAMI y me compró 2. Una para traer mandado con unas grandes parrillas atrás, como esas que vendía pescado uno allá en nuestro país, ¿se acuerda? El pescado, aquel. Entonces nosotros en la bicicleta íbamos a traer el mandado, pero yo tenía una para pasear. Y yo le he contado la historia a usted, ¿verdad? Yo la guardaba ahí en el, ¿cómo se dice?, en el Porsche, con una gran cadena para que nadie la llevara. Un día ni la cadena amaneció, hermano. Se llevaron las 2 bicicletas y la cadena. Dios bendiga ese ladrón que se robó esas bicicletas, porque por ese ladrón que se robó esas bicicletas, entonces le dije a mi esposa: compremos un carro. Comprémoslo entonces.
Y como trabajábamos, teníamos dinero, lo compramos. No tenía aire acondicionado, ¿verdad? Y estaba chocado por todas partes. Costó como $900, pero aprendimos. Mi esposa, cuando se metía al parqueo, primero se estrellaba en la base para llegar al parqueo. Y ya un primo de ella ya lo jalaba ahí con una cosa. Ya lo arreglé, prima, ya estaba bueno. El carro era de hule, ese carro. No, ya después lo compramos uno más bonito. Y después otro más bonito, ¿verdad? Y nos fuimos metiendo con Dios. Y aquella mentalidad que traíamos de esclavos fue desapareciendo, hermano. Yo no sé si me está entendiendo, ¿verdad? Pero bueno, la Biblia dice que, mire, hablando de la maldición, ¿verdad? De los primogénitos. Fíjese que la Biblia dice: ningún moabita habitará en mi santuario. Eso lo dijo Dios. Porque había una maldición en esa generación de los moabitas. Y Dios dijo: cuando un moabita quiera llegar a mi casa, no va a poder entrar por 14 generaciones. No 4, 14 generaciones. Ahora, ¿por qué, hermanos, esa maldición en esa genética? A veces no entendemos, ¿verdad? Porque el Señor decía: mátalos, que no quede ninguno. Mátalos de pecho, a los recién nacidos, a los que están embarazadas, mátalos. Y por eso decimos la Biblia, porque es tan sangrienta a veces. Porque la maldición viene en la genética. Por eso Dios daba esa orden tan sangrienta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los niños cargaban con los genes. Ahí venía la memoria de la maldición. Quiere decir que estos niños iban a hacer lo mismo. Por eso Dios dice: bárrelos, ráelos. Amalek dice: ráelo del planeta Tierra. Y encontramos esa. Ahora miren qué fácil. Abraham vota a Ismael, ¿verdad? Vota a Ismael porque fue el hijo de la criada que tenía. Y se le hizo bien fácil. Ahora, los hijos de Ismael, muchos años después, fueron los que compraron a José para irlo a vender a Egipto. Una compañía, dice, de ismaelitas. Imagínense. Y nos damos cuenta, hermanos, que de Abraham, José era bisnieto de Abraham. ¿Cómo sabía que había guerra entre Ismael y Isaac? Lo compraron como esclavo, dice la Biblia ahí. Pero qué terrible que hay cosas, hermanos, que viajan a través de nuestros genes. Viajan. Los niños son tan lindos, pequeñitos, hermanos, que uno se los quiere comer. Pero grandes son tan rebeldes que uno dice: ¿por qué no me lo comí chiquito? ¿Verdad? Pero chiquitos son bonitos. Ahora, qué belleza. Imagínense que el hombre que golpea a su madre, también su hijo la va a golpear. Qué tremendo. Qué belleza que el padre que engaña, también sus hijos van a engañar. Por eso hay tumbas familiares, hermanos, de cosas que se hizo en la familia que jamás nos vamos a poder dar cuenta. Pero en la genética ya viene la maldición. Pero ¿por qué yo soy así? Me gustó lo que dijo un pastor hablando a los jóvenes solteros. Cuando un joven se va a casar, dijo: averigüe de qué familia viene. Si viene de una familia de divorciados, de separados. Hay maldiciones en la familia, hermano. Hay familias que las mujeres todas quedaron solteras. Hay varones, hermanos, que en la familia nunca pudo realizar un buen hogar. Y por eso nosotros tenemos que interesarnos en este tema, para poder romper esa maldición. Imagínense que viene ahí. Ahora, en el Salmo 51:5, aquí hay algo muy poderoso, ¿verdad? De lo que habla David. Voy a ver si termino aquí. Todavía tengo 4 hojas, ¿verdad? Pero vamos a ver si vamos aterrizando. ¿Verdad? Salmo 51:5. ¿Estamos aprendiendo o no? Bueno, Salmo 51:5 lo escribió David cuando se arrepintió de aquel gran pecado que cometió. Dice David, léalo conmigo: he aquí, dice, en maldad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre.
Mire qué tremendo lo que David dice aquí. Ponga atención a este pasaje. David fue un hombre extraordinario. David fue un hombre guerrero. David fue un hombre adorador. Pero había algo en su genética de David. Cuando pecó, dijo: es que en pecado yo fui concebido. En pecado me concibieron. Está hablando de 30 años atrás. David dice: pero si yo soy un hombre que camino conforme al corazón de Jehová, si yo soy un adorador, si yo soy un guerrero, ¿por qué estoy luchando con una maldición? Como dice el Pablo, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y David se encuentra en esa batalla ahí, hermano. Entonces dice David: ¿por qué le fallé a Dios? Si no soy un sinvergüenza, soy un hombre que busco de Dios. He escrito salmos, he vivido en el desierto, he matado osos, he matado leones, conozco a Dios. ¿Por qué le fallé a Dios? Y uno se hace esa pregunta cuando le falla a Dios, hermano, ¿verdad? Y no es porque uno se quiera ir al mundo, no es porque uno es un sinvergüenza, es que venimos luchando con una maldición de nuestros ancestros. Y David dice ahí, imagínense: ahora soy rey, dice, de Israel, y le fallé a Dios, que me lo ha dado todo. Uno dice: pero ¿cómo le voy a fallar a Dios si Él me ha dado todo? Ha sido bueno. Sin embargo, hermanos, dice él: ¿por qué le fallé a Dios? Porque yo ya traía, dice, en mi sangre, ya venía mi genética, ¿verdad? Por eso, hermanos, tenemos la responsabilidad hoy en día de decirle al Señor: quiero cambiar mi genética. No quiero la genética natural de mis padres, de mis abuelos y de mis tatarabuelos. Quiero la genética de Cristo. Nosotros tenemos que pedirle a Dios eso, porque no quiero que la maldición afecte a mis hijos y mi descendencia. Es que mi mamá fue así, es que mi papá fue así, y yo no quiero ser igual. Pero sin embargo luchas con eso, con el mismo carácter feo que tenía tu papá, o con las mismas mañas que tenía tu mamá. Entonces dice ahí que, ¿verdad?, no sabes que esa maldición viajó de generación en generación. A David la genética del incesto lo perseguía. Lo perseguía. Por eso dicen que entre más viejo vienes a Cristo, tus hijos, tus nietos y tus bisnietos más van a sufrir. ¿Por qué? Porque la maldición se va incrementando más. Entonces, ¿qué fueron expuestos tus padres? ¿De dónde venía David? ¿De quién era bisnieto David? A ver, los teólogos. ¿De quién era bisnieto David? ¿Ah? No. ¿Quién era la bisabuela de David? Ruth. ¿O la tatarabuela? Entonces imagínense, son 4 generaciones. David dice: en pecado me engendró mi madre. Entonces la tatarabuela de David fue Ruth. ¿Y de dónde venía Ruth? ¿De qué descendencia venía? Era moabita. David viene arrastrando una maldición de su tatarabuela. ¿Y de dónde salieron los moabitas? De las hijas de Lot, que emborracharon a su papá, tuvieron relaciones sexuales con él, y de ahí salió Moab. Y Dios dijo: Moab será un hombre maldito. Esta generación será maldita, y hasta las 14 generaciones van a poder entrar al templo. David descubrió el mal que él traía. Dijo: Señor, yo quiero ser libre de esta maldición natural que me viene persiguiendo. Cuando David lo descubrió, hermanos, entonces se convirtió en un hombre que caminaba conforme al corazón de Jehová. ¿Ahora sí entendemos? David descubrió la maldición con la que él venía peleando y luchando todos los años de su vida. Imagínense, qué tremendo. 4 generaciones. Ahora, cuando Jesús nació,
dice que era un hombre sin genealogía, sin padre y sin madre, sin principio y sin fin, porque Jesús era el eslabón perdido, ¿verdad? Jesús era el eslabón perdido que iba a venir a cambiar la genética de la maldición que había en el planeta Tierra. Él no venía de una genética de maldición, porque él no nació de María, él nació por el Espíritu Santo, fue engendrado por el Espíritu Santo, no de un semen humano. Él fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Imagínense qué hermoso eso, ¿verdad? Él iba a venir a cambiar la genética que había en el mundo. El último día que Jesús va a estar con los discípulos, les dice: ¿saben qué? Les he dado palabra, han visto milagros, han visto señales, me han visto caminar sobre las aguas, han visto proezas que yo he hecho, los he enviado, los he preparado, pero hay algo que tengo que darles antes de irme. Y ahí fue donde Jesús preparó la Santa Cena antes de irse. Imagínense. Y les dijo: les voy a dar mi cuerpo y les voy a dar mi sangre para que ustedes sean libres de esa genética de maldición que vienen arrastrando. Qué tremendo, hermano. No podemos quedarnos con los milagros, no podemos quedarnos con las cosas, con las señales, con los prodigios que menciona ahí el Señor, sino que verdaderamente tenemos, imagínense, que activar, diga conmigo activar. Tenemos que activar la genética espiritual por medio del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Esto es poderoso. Por eso, hermanos, dice el apóstol Pablo que no podemos tomar la cena del Señor sin discernir el cuerpo. Hay gente que nunca quiere tomar la cena del Señor. Cuando usted no está casado, hermanos, y cada mes celebramos la cena del Señor, usted tiene que saber que hay una genética de maldición que viene arrastrando. Y si su marido no se quiere casar, usted tiene que decirle: ¿usted le gustaría que sus hijos no se casaran cuando ellos crezcan? Sea el hombre o sea la mujer, uno de los dos tiene que pararse en la brecha para romper con esa maldición. Me gustó lo que dijo un predicador. No mires nada más una copita ahí de vino de uva y un pancito que parece la hostia que le daban allá en la iglesia católica a uno. No mires eso. Cuando tú activas la genética espiritual en tu vida, a medida que te tomas ese vino, dice, se convierte en la sangre de Cristo en el mundo espiritual. Ese pan que tú te comes, que parece una hostia, dice que se convierte en el cuerpo de Cristo en el mundo espiritual. Ahora mire lo que dice Juan 6:56. Qué tremendo esto, hermano. Juan 6:56. Me gusta ahí porque Jesús habla algo muy poderoso. Lo tiene ahí. Juan 6:56. Vamos a seguir con este tema porque tengo que terminar. Juan 6:56. ¿Qué dice? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Sí, ¿verdad? Ya, en mí permanece y yo en él. Leámoslo bien. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Qué tremendo. Ahí se rompe, hermanos, toda maldición que podamos verdaderamente venir arrastrando. En la otra semana le voy a enseñar lo que significa la corona de espinas en la frente. Le voy a enseñar por qué le pegaban a Jesús en la cabeza. Le voy a enseñar por qué le clavaron las manos. Le voy a enseñar por qué le clavaron los pies, porque tiene que ver con toda esa maldición que Jesús tuvo que destruir para que usted ahora y yo que estamos aquí podamos cantar: libre, yo soy libre,
aunque viene de un papá borracho, de un abuelo borracho, ¿verdad? De un tatarabuelo borracho, mujeriego, pecador, brujo, lo que sea, usted puede cantar, hermanos: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Mire qué hermoso esto, es poderoso, hermano. Seremos, dice, como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán las naciones, dice: grandes cosas ha hecho Dios con esto. Entonces Dios puede cambiar la genética por la sangre de Cristo. Y cambiando la genética suya, también cambia la de sus hijos y la de sus hijas. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Lo que el Señor nos enseña a través de romper todas esas maldiciones que nosotros podemos venir arrastrando. Qué maravilloso es el Señor. Terminamos con Oseas 13, 4 y 5. Oseas 13, 4 y 5. Este está poderoso. Ya en este se le puede explotar el cerebro a uno para entenderlo, porque está tremendo. Oseas, a ver si encuentres el libro en su Biblia, porque algunos hermanos ni saben que existe el libro, ¿verdad? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, ¿verdad? ¿Lo halló, hermano? Oseas 13, 4 y 5. Mire qué poderoso este pasaje. Mas yo soy Jehová. ¿Jehová qué? Tu Dios. Está con D mayúscula. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí. Está hablando tiempo pasado. Yo te conocí. Qué tremendo. En el desierto, en tierra seca. En otras palabras, cuando Dios diseñó la tierra, Dios nos diseñó a nosotros para que lo adoráramos a Él. Por eso ese hijo que ahora anda en la marihuana y perdido, que no quiere nada con Dios, tiene la promesa de la genética espiritual. Solo necesita venir y ponerse a cuentas con Dios. A mí me llegó un muchacho aquí a la iglesia, se fumaba 3 cajetillas de cigarros. Me dijo: quiero dejarlo. Le dijo: ¿cuándo querés comenzar? Cuando quiera. ¿Quieres comenzar hoy? Sí, me dijo. Traes los cigarros ahí, ya, tirarlos al basurero. En 7 días te quiero ver, le dije. Quiero ver si verdaderamente quieres cambiar. En 7 días te quiero ver. Si te fumas 3 cajetillas al día, fumate, le digo yo, solo media, diario. Lo sobrenatural es que cuando vengas en 7 días me traigas un buen reporte, y no me traigas un mal reporte, ¿verdad? Y a los 7 días nos vimos. Y le dije: ¿cuántos te has fumado? 0, me dijo. ¿Cómo? Le dije yo. Ni uno, me dijo. En 7 días, en 7 días. Este quiere cambiar, dije yo. Y ahí está el muchacho, no volvió a fumar. Eso solo Dios lo puede hacer, hermano. Allá en el mundo le meten chicles a uno y le meten no sé qué más ahí para dejar de fumar. ¿Y qué, hermano? No funciona. No es que la maldición ahí la trae. Eso necesita sangre de Cristo para ser libre de esas maldiciones. Hay maldiciones que nosotros venimos arrastrando que solo la sangre de Cristo nos va a librar de esa vida miserable, ¿verdad?, en que venimos arrastrando. David dijo: yo traigo una maldición, la acabo de descubrir. En pecado me engendró mi madre. Vengo de una generación maldecida, vengo de los moabitas. Y David le dijo al Señor. Por eso el Salmo 51 es un salmo tan lindo, hermano, ¿verdad? Que Dios verdaderamente premió a este muchacho. Génesis 6:5. No me puedo ir sin ese, para que vea cómo está la condición del ser humano. Este versículo parece que se escribió hoy en la mañana, pero mire lo que dice Génesis 6:5. Gloria a Dios. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente el mal. Parece que escribió hoy, ¿verdad? Hace 4000 años y algo se escribió este versículo. Y dice que Dios que continuamente lo que había en los pensamientos del ser humano era solamente el mal, el mal y el mal. Por eso, hermanos, el mundo necesita a Cristo. Necesita a Cristo. Ya ayer estaban diciendo que el 2023, como no sé cuántos, como 200,000 personas se anotaron ya para ir al planeta Marte a ver si se puede construir una casita por allá. En el 2023. Porque quieren escapar de los juicios que vienen sobre el planeta Tierra. Pero Dios dice: en que te remontares a las nubes, de ahí te derribaré, dice Jehová. Continuamente el mal, y el mal era lo que había, hermanos, en el corazón del ser humano. Ahora, lo lindo es que cuando Cristo nos lava con su sangre, mire lo maravilloso que sucede. Entonces nos hace dignos delante de Él. La sangre de Cristo, diga conmigo, la sangre de Cristo me hace digno de poder participar de sus beneficios de Él. Qué tremendo. La sangre de Cristo. Esto es poderoso, hermanos, y es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando la sangre de Cristo viene a nosotros, entonces imagínense, somos libres de todo eso. Eso es maravilloso. Por eso vemos ahí que en el Antiguo Testamento esa sangre de animales, hermanos, que se sacrificaba, representaba la sangre de Cristo. Imagínense. Dios les dijo en aquella ocasión que pasó el ángel de la muerte: maten un cordero y pongan sangre en los dinteles de las puertas. Porque esa sangre en el mundo espiritual apuntaba a la sangre de Cristo. Había que matar un animal. Ahora nosotros, hermanos, ya no necesitamos untar sangre de un animal. Tenemos la sangre de Cristo metida en nuestras venas, en nuestros huesos y en todo nuestro ser, y es la que nos hace dignos. Por eso es que Jesús le pudo decir a aquel ladrón en la cruz: en verdad, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque los ladrones no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Pero la sangre de Cristo lo hizo digno a ese ladrón, a Pedro, a todos estos hombres y mujeres que le fallaron a Dios. La sangre de Cristo los hizo dignos. Entonces vamos a luchar con esas maldiciones. Pero este tema tiene que abrirnos los ojos. Usted vea con lo que viene luchando. Mire usted la lucha que usted trae, porque todos tenemos luchas, hermano, ¿verdad? Y necesitamos esa sabiduría para vivir. Necesitamos esa sabiduría para vivir. A veces no tenemos sabiduría ni para comer. Cualquier tontera que nos dan, comemos. Pero aún para eso necesitamos, imagínense nosotros, entender verdaderamente, ¿verdad?, lo que nos puede llevar a vivir una vida agradable delante de Dios. Vamos a orar y vamos a ponernos de pie. Ahora entendemos lo que dice Colosenses 1:13. Dice que nos trasladó del reino de las tinieblas, dice, al reino de su amado Hijo por la sangre de Jesús. Amén, hermanos.